Bienvenidos al canal Cambia de Foco. Mi nombre es Argentina Polanco, soy acompañante en biodescodificación y la técnica Psyche. Te doy la bienvenida a este nuevo video en el que vamos a estar estudiando los conflictos emocionales detrás de las enfermedades del árbol respiratorio que lo componen los bronquios y la tráquea. Recordándote que este video es parte de una serie de videos en los que estamos estudiando las enfermedades del sistema respiratorio, siendo el primer video en el que abordamos el tema de los alvéolos y sus conflictos emocionales. Si aún no has visto ese video, te invito a que puedas verlo para que lleves una secuencia de todos los conflictos emocionales y sentidos biológicos de cada uno de los órganos del sistema respiratorio y que entiendas cuál es el tema principal detrás de cada enfermedad respiratoria. En resumidas cuentas, vimos que la trama que está detrás de los conflictos con los alvéolos tiene que ver con el miedo a morir por falta de aire o por falta de oxígeno. En este caso, estamos pasando a los bronquios. En los bronquios, la trama es completamente diferente. Contrariamente a la trama alveolar asociada a el tema de la sobrevivencia, la trama bronquial que incluye los bronquios y la tráquea, tiene que ver con la parte más interior de la persona, cómo gestiona todas las relaciones con los demás miembros de la especie humana, en particular actividades conflictivas ligadas al territorio. En este caso, por estar hablando del sistema respiratorio, tiene que ver con el territorio aéreo, que podríamos llamar espacio vital personal y que cada uno de nosotros posee. Es decir, cuando estamos hablando de enfermedades que involucran los bronquios y la tráquea, estamos hablando de temas de territorio que conciernen a nuestro espacio vital, ¿sí? Cada uno tenemos un determinado espacio que consideramos que es nuestro espacio en el que nadie más puede estar, porque es nuestro espacio vital y ahí viene la noción de territorio. Eso que consideramos nuestro, aquí durante el estudio de estas enfermedades lo vamos a estar refiriendo como el territorio, nuestro territorio. Las vías aéreas pueden compararse a unos verdaderos tubos de aireación de los que se encuentran en todos los edificios para que circule el aire y para hacer que el personal pueda trabajar en buenas condiciones atmosféricas. Estos tubos insuflan buen aire con buen oxígeno necesario para sus neuronas y también sirven para la extracción y evacuación de aire contaminado con el fin de conseguir una buena ventilación para las oficinas. Para nosotros es lo mismo. Nuestros bronquios sirven para transportar cuantitativamente el aire oxigenado hacia los alvéolos pulmonares durante la inspiración y una vez el oxígeno absorbido a evacuar el gas carbónico durante la expiración. Ahora se introduce la noción del territorio. ¿A qué nos referimos con territorio? El territorio es real con una superficie perfectamente medible pudiendo establecerse en metros cuadrados. ¿Cómo? El territorio puede ser una casa, la oficina, una ciudad, una superficie comercial, etcétera. Pero también el territorio puede ser simbólico. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues una familia, los hijos, la esposa o esposo, una profesión, una idea, una teoría, un invento, una amistad, una relación, una forma de pensar, una religión. Todos esos elementos poseen un denominador común: la pertenencia a alguien, un particular, un grupo, una nación. Una persona llamada territorial se expresaría de esta forma: es mi casa, mi carro, mis hijos, mi mujer, mi marido, mi entorno, mi idea, mi teoría, mi religión, etc. Pueden notar aquí el instinto de propiedad. La temática del territorio ocupa un lugar primordial en las actividades conflictivas humanas, de las cuales daremos aquí algunos ejemplos. ¿Y cuáles son sus consecuencias orgánicas básicas? Es decir, los posibles síntomas que se pueden derivar de estos conflictos relacionados al territorio. ¿Qué significa un conflicto de miedo frontal en el territorio? Es, por ejemplo, cuando hay un enemigo que se sitúa exactamente frente a nosotros.
y está preparado a ser confrontado. Una posible conversión orgánica puede ser una mononucleosis infecciosa, que es la conocida enfermedad del beso, o un cáncer de ganglios del cuello. Otro conflicto relacionado con el territorio podría ser la conquista del territorio y la pérdida de territorio. A escala individual, una familia, un clan, una asociación, se propone a cada responsable adquirir un territorio con el fin de acoger y proteger a todos los miembros. Esta adquisición se hace por medio de conquista, compra o herencia, entre otras. Una vez adquirido, su reto es poder conservarlo y sobre todo no perderlo. La conversión orgánica, es decir, el posible síntoma, opera a nivel de las arterias coronarias y del ritmo cardíaco. Esta misma temática se aplica con facilidad a nuestros amigos los animales, para quienes el territorio de caza y sobre todo de poderse reproducir con toda seguridad para la perennidad de la especie es de una importancia primordial. Esto también aplica en temáticas a una escala mundial, a escala de región y a escala de país. Otro conflicto relacionado con el territorio puede ser un rencor en el territorio. Y los síntomas de un conflicto de rencor en el territorio pueden expresarse o se expresan normalmente a través de la vesícula biliar. El marcaje de territorio, su conversión orgánica es a nivel de la vejiga. La identidad del territorio, su conversión orgánica es a nivel del ano y la parte final del recto. Un abandono en el territorio, el sentimiento de abandono, su conversión orgánica a nivel del cuello del útero y del ritmo cardíaco. El miedo en el territorio. El espanto se desarrolla a nivel de la laringe. La gestión del tiempo en el territorio, su conversión orgánica es a nivel de tiroides, que es nuestro reloj biológico. Y bueno, retomando la idea del territorio aéreo, que no va a ser ese territorio, ese espacio medido en metros cuadrados, sino más bien en metros cúbicos, porque estamos hablando de la capacidad, ¿sí?, del espacio de aire que nos corresponde. El territorio aéreo, ese espacio vital, corresponde a un volumen. No se mide en metros cuadrados como todos los otros tipos de territorio, sino en metros cúbicos. Hace ya mucho tiempo, el estado natural, la atmósfera que respirábamos, pertenecía a todo el mundo y su distribución no podría reglamentarse de ninguna manera. Asimismo, cada ser vivo en la Tierra utilizaba el aire presente en su proximidad para sacar su propia cantidad de oxígeno y necesitaba tan solo cierto volumen de aire para poder vivir en paz con sus vecinos. A escala planetaria, el hombre, este animal tan inteligente, decidió un buen día dividir en compartimientos la atmósfera con fronteras geopolíticas, levantando muros invisibles para separar así los estados. Eso se ve perfectamente ilustrado por los espacios aéreos que ningún avión extraño puede franquear sin el consentimiento del país en cuestión, so pena de rápidas represalias. Así, cada país posee todo un servicio de control minucioso de su propio volumen de aire. Notaremos de paso que los animales no se han vuelto invitados a la mesa de las negociaciones. Además, el hombre no ha entendido todavía que la atmósfera terrestre pertenece a todos los terrícolas y que es inútil levantar fronteras a ese nivel, y como ejemplo la nube radioactiva de Chernobyl, que no se quedó solamente en esa frontera, sino que afectó pues a un territorio mucho mayor. A escala individual, las fronteras geopolíticas se transforman en límites territoriales precisos, reglamentadas por el Código Civil y por las leyes de propiedad individual. Asimismo, los números fronterizos delimitan un área precisa materializada por un número preciso de metros cuadrados para la mayoría de nosotros. Superficie de nuestro propio piso o nuestra propia casa. De esta superficie podemos deducir matemáticamente un espacio en metros cúbicos correspondiente a cierto volumen de aire disponible, nuestra propia cantidad de oxígeno, nuestro espacio vital. Cuando todo funciona normalmente, cada uno respeta a sus vecinos, o más bien el espacio vital de sus vecinos, y respira tranquilamente su cantidad necesaria y suficiente de aire. Es paz en la residencia o en el edificio. En caso contrario, cuando tenemos la clara impresión de que alguien invade nuestro territorio, nos molesta,
nos incordia, nos roba el aire a nivel cuantitativo y nos impide simplemente respirar a nuestras anchas en nuestra propia casa. La trama bronquial se desdibuja principalmente centrada en la protección del espacio vital. Bueno, en esta introducción al tema, ¿sí?, en el que se desarrolla esta noción de territorio, podemos entender como territorio el espacio que ocupamos en metros cuadrados o que ocupa nuestra casa, ese territorio que nosotros habitamos, normalmente designado por nuestra casa, o el lugar en el que trabajamos también corresponde a nuestro territorio, el lugar en el que vamos a laborar, ¿sí? El lugar en el que crecimos también es considerado como parte de nuestro territorio, pero también nos plantea la extensión de lo que significa un territorio y cómo el ser humano ha decidido que es importante, sí, para salvaguardar la integridad y la seguridad, ha decidido dividir el territorio con fronteras, en países, en continentes, desde lo más grande, desde los continentes, los países, los pueblos, las ciudades, sí. Este vasto mundo al que pertenecemos, existen límites definidos claramente, ¿sí? Límites geopolíticos principalmente, y luego también hay leyes que amparan la división para los individuos, ¿sí?, que habitan un espacio, una ciudad. También hay leyes que rigen qué tanto espacio podemos ocupar, en base a qué podemos decir que ese espacio es nuestro. No es algo que se haga de una forma arbitraria, normalmente hay leyes detrás de estas divisiones territoriales, pero el objetivo es principalmente entender a qué nos referimos con territorio, y vimos que puede ser tanto el territorio marcado en metros cuadrados que nos corresponde a nuestra propiedad, a la propiedad que hemos comprado, pero también y fundamentalmente vamos a estar hablando del espacio vital, ese espacio que por el solo hecho de ser personas, seres humanos, merecemos, ¿sí? Se nos ha otorgado ese derecho de tener ese espacio que sea nuestro. Es como esa noción de el límite personal en el que nadie que nosotros no permitamos puede traspasar, y que cuando se traspasa ese límite personal, eso trae serias consecuencias, ¿sí? Trae conversiones a nivel orgánicas de esos conflictos en el territorio. Y bueno, como es tan importante para nosotros ese espacio vital, una tendencia natural como seres humanos es proteger nuestro espacio. Y nos dice aquí el doctor que hay un tipo de protección que es más bien pasiva. Se deduce directamente del papel fisiológico de la mucosa bronquial. Han aprendido recientemente que es la sede de una producción constante de mucosidad protectora con el fin de no perturbar la función alveolar primordial. Esta mucosidad viscosa sirve simplemente para atrapar y para parar la entrada de los elementos indeseables presentes en la atmósfera ambiental, inhalados de forma pasiva durante la inspiración, como son el polvo y los pequeños cuerpos extraños. Seguidamente, las células del sistema inmunitario pueden intervenir para desecharlos, o bien gracias a los cilios vibrátiles son automáticamente y mecánicamente dirigidos hacia el exterior con el fin de ser evacuados fuera del organismo por medio del reflejo de la tos o deglución automática hacia el tubo digestivo. ¿Sí? Esta protección pasiva se refiere a la capacidad de nuestro organismo de defenderse contra estos cuerpos extraños que están ingresando todo el tiempo
inevitablemente el aire no es tan puro, ¿sí? Entonces entra entre polvo y otras cosas, pero el organismo tiene la capacidad de expulsarlos o de digerirlos. Entonces, cuando estamos hablando de conflictos biológicos, estos polvos o cuerpos extraños son en realidad simbólicos, ¿sí? No es como un cuerpo extraño real que necesita una intervención quirúrgica, médica para extraerlo. Extrapolando un poco, podemos fácilmente comparar a las jugarretas gordas u otro sinónimo más civilizado como vileza, malas pasadas, entre otros, normalmente activas en las patologías digestivas. Dentro del mismo ánimo, estos polvos y estos cuerpos extraños más o menos importantes podrían ser considerados como verdaderos obstáculos, impidiendo una buena ventilación pulmonar y llegando a un atasco considerable. Para su eliminación, la mucosa bronquial se activa de forma más o menos intensa, produciendo una mucosidad abundante y llegamos a la aparición del signo pulmonar por excelencia, la tos. Testimonio de una molestia pasajera o el principio de un daño bronquial más profundo. Pueden imaginar fácilmente que el polvo simbólico a evacuar puede convertirse en una simple gripe, mientras que un cáncer bronquial convertiría una actividad conflictiva mucho más intensa, materializada por un cuerpo extraño de tamaño significativo. Los ejemplos clínicos lo ilustrarán perfectamente, pero mientras tanto vamos a ver unos cuantos más. ¿Cuáles serían entonces ejemplos de esos polvos simbólicos que entran a nuestro organismo y que ponen en acción todo ese mecanismo de defensa? Podrían ser decepciones, palabras desagradables, pequeñas riñas pasajeras, efectivas o latentes, disputas fronterizas en una residencia relativas a una valla o a las ramas de un árbol sobrepasando nuestro terreno, problemas de copropiedad, de vecindario, como ruidos. Ejemplos de cuerpos extraños importantes serían injusticias e interferencias en nuestro espacio vital, disputas importantes durante las cuales cada uno de los beligerantes no está preparado a ceder, diferencias imposibles de resolver, sí. Entonces, él nos decía, así como en el aire que respiramos todo el tiempo hay cuerpos extraños, hay estas sustancias como el polvo, por ejemplo, que interfieren en nuestra respiración, pero sin embargo tenemos un mecanismo para desecharlos. Así también de manera simbólica hay cosas que afectan en menor o en mayor medida cómo nosotros reaccionamos ante los conflictos territoriales. Y así como hay un mecanismo de protección pasiva, tenemos un mecanismo de protección activa de nuestro espacio vital. El calificativo activo nos orienta directamente hacia el papel determinante de la musculatura bronquial relativa a la regulación del flujo de aire inspirado y expirado. Si desde un primer momento pueden compararse a unos tubos de aireación, el inverso de una fábrica, su diámetro es variable en función de las necesidades. Lo entenderán fácilmente. El volumen de aire inspirado y expirado no es nunca el mismo durante la siesta que durante un esfuerzo mayor. La cantidad de oxígeno suministrada al organismo depende estrechamente de nuestra actividad física o mental, y los centros cerebrales de regulación de la ventilación pulmonar actúan sobre la musculatura con el fin de paliar las diferentes demandas. Además, los músculos circundando los bronquios llamados lisos pertenecen al sistema neurovegetativo llamado igualmente involuntario. Por lo tanto, su contracción-dilatación es del dominio del inconsciente biológico. En otras palabras, se hace solo sin nuestra intervención consciente. Solo la contracción de los demás músculos respiratorios llamados rojos, como el diafragma, pueden estar conscientemente influenciada gracias a una participación cortical motriz y voluntaria.
Vamos ahora a considerar los estados anímicos principales encontrados en la mayor parte de las patologías bronquiales: la amenaza y la pelea, dentro o por el espacio vital, y a la cual yo añadiría la noción de ritmo de vida. Empezamos entonces con la amenaza. Mi espacio vital, mi universo, la atmósfera en la cual yo vivo, mi territorio aéreo, está en peligro. Tengo la sensación de que un enemigo va a irrumpir en mi territorio de forma inminente y que existe el riesgo de una agresión dentro de poco. Me siento desestabilizado por su eventual presencia y hay riesgo de que me impida respirar o más bien oxigenarme quitándome el aire. Mi volumen respiratorio vital, puesto que debemos compartirlo y que yo no estoy en absoluto conforme con ello. Resumiendo, hay peligro en el hogar. Este sentimiento de peligro en el territorio da lugar a una transformación emocional objetiva por un acto masculino por excelencia: el ataque preventivo, verbal en el mejor de los casos antes de pasar a la acción. Es por lo que nos encontramos con más hombres que mujeres afectados de enfermedades bronquiales. Ciertos animales, los grandes monos particularmente, se anticipan a estos ataques hinchando el pecho, dándole golpes para ahuyentar al adversario. Ciertos hombres también los imitan antes de pelear. Para bombardear el dorso, nada mejor que una buena y profunda inspiración, ¿verdad? Podemos también añadir la presencia de obstáculos simbólicos en el trayecto adoptado por el aire durante la inspiración bajo la forma de polvo o cuerpo extraño que el enemigo puede depositar durante su aparición inminente con una consecuencia idéntica. Debo luchar para evacuarlos: el polvo, los cuerpos extraños, más o menos grandes y el mismísimo enemigo. La pelea. La palabra pelea presenta el término genérico que utilizamos en nuestra jerga, pero será útil declinarlo con la ayuda de sus numerosos sinónimos cuyo florilegio les detallamos a continuación. Sinónimos de pelea: enganchada, algarada, altercado, antagonismo, asalto, ataque, real en justicia, riña, batalla, disputa, enfado, censura, pelotera, cólera, combate, conflicto, desafío, contrariedad, controversia, crítica, desgarre, tener un enfrentamiento, estar en profundo desacuerdo y no dejarse dominar, discrepar con alguien, objeto de discordia, de disensión o de división, divorcio, duelo, refriega, explotar, enojarse, escaramuza, escándalo, explicación, explosionar, fulminar, enfurecerse, fustigar, fricción, guerra, encontronazo, hostilidad, impresionar, incompatibilidad, injuria, intimidación, invectia, justa, litigio, lucha, amenaza, desentendimiento, ofensa, oposición, ultraje, despotricar, polémica, proceso, protesta, magistrado, pugilato, querella, regaña, reprimenda, reproche, zafarrancho, réplica, rivalidad, riña, escena, tribunal, vituperar, cizaña. Esta disputa es real y puede ir en muy raras ocasiones hasta el combate en un contexto muy masculino, con más exteriorización ruidosa. Pero a menudo la pelea se contiene, está larvada. Disponemos pues de dos vertientes. La primera es más yang, o sea, masculino, activo con paso a la acción posible, aunque se contenga mucho. La segunda es más yin o femenina, más interiorizada. Y la persona se aguanta a menudo para no pegar al adversario, por no contestar o no molestar al entorno, sobre todo si esto ocurre en presencia de terceros, como por ejemplo en las reuniones familiares o de trabajo. Mirad estas fiestas de fin de año, estos aniversarios o estas comidas del domingo durante los cuales se recomienda encarecidamente, incluso por obligación, de no rechistar o decir en alto lo que piensa, bajito, con el fin de no desmontar el ambiente. Imagínese una comida familiar donde se arrastran antiguos desacuerdos sin resolver y en estado larval, no dichos,
insinuaciones, animosidades regularmente disimuladas detrás de una sonrisa de fachada impuesto por el sobre-yo, en plena e intensa acción, y eso con el fin de no hacer explotar la poca cohesión existente. Lo mismo en el trabajo, imagínese una reunión con mar de fondo donde la persona no puede expresarse a sus anchas, testigo de luchas intestinas, de celos, de rivalidades ahogadas, etc. Por lo tanto, en todos los casos, la noción de aguantar la situación conflictiva en un ambiente insalubre o irrespirable, sin poder obviamente intervenir, se evidencia regularmente con las enfermedades bronquiales. Aquí, roer el freno, rumias y cogitaciones interiorizadas son las mamás de la patología bronquial. Asimismo, ciertas palabras glaciales enfrían los ardores de algunos sujetos a la inflamación bronquial. Aumento de la tasa de cánceres bronquiales en la mujer. ¿Entienden ahora el porqué del aumento de los cánceres bronquiales en la mujer? La sociedad actual no le permite siempre el poder afirmar sus cualidades femeninas arcaicas. Tiene también que pelear para encontrar su lugar en este mundo donde el polo masculino ocupa la plaza de una gran mayoría. No tan solo se le pide cuidar a los niños, preparar comiditas con amor, limpiar la casa y asegurar el deber conyugal, sino que además se le pide ir a trabajar para poder así aumentar la economía del hogar, que solo el hombre solía asegurar hace algunos años atrás. En otros términos, la mujer se masculiniza cada vez más a fuerza de presión socioeconómica. Por lo tanto, se transforma emocionalmente para reunirse con los estados anímicos de su congénere. Lo que sigue es infantil. Cuando sus propios umbrales de tolerancia se ven rebasados, las mismas conversiones orgánicas toman lugar y aparecen las mismas patologías. Es tan simple como eso. Para que puedan familiarizarse todavía más con este mecanismo de paso desde la actitud femenina a la masculina, les aconsejo leer el tomo dedicado a los cerebros masculino y femenino, espacio vital y territorio. Aunque hayamos desarrollado ampliamente estas nociones, me gustaría añadir algunas precisiones. Este espacio vital y este territorio son indispensables para mi sobrevivencia y mi propia vida, como se describen en los anuncios de las agencias inmobiliarias, tales como una casa con terraza y vista al mar, un marco agradable de vida. Es el lugar exacto donde deseo vivir. Tengo ahí mis referentes, mis costumbres y lo gestiono como me parece. Tiene pues una importancia capital para mi propio equilibrio mental y no admito que alguien extraño venga a perturbarlo con su presencia inoportuna. No quiero compartir el aire que respiro con un intruso. Puede ser real, como lo hemos explicado más arriba, o simbólico, tal como una idea, una religión, una filosofía, entre otros. La amenaza y la pelea dentro del espacio vital o dentro del territorio. ¿Qué significa entonces dentro? Dentro indica el lugar exacto donde se encuentra el espacio vital y donde se manejan las situaciones conflictivas, que puede ser la casa, la oficina, la cancha, la ciudad, el país o el debate específico en el que estén ahí emproblemados. Pero si no es dentro, sino que es una amenaza o pelea por el espacio vital o por el territorio, entonces eso significa generalmente una noción de motivación, el por qué uno lucha. Algunas veces la pertenencia a un territorio es el centro del debate. Asimismo, a nivel geopolítico, la guerra y todos sus sinónimos, conflicto armado, guerrilla, lucha para la independencia, etcétera, es su mejor ejemplo. En la televisión, pues se habla mucho de guerras en diferentes partes del mundo, se habla de otro tipo de guerras como la guerra del azúcar, del petróleo, del plátano. Yendo más lejos, algunos se pegan dentro de la pareja de una relación amistosa, afectiva o profesional por unas ideas, sean políticas o religiosas, lo que presagia intercambios atronadores o soterrados.
Al lado de lo real y de lo simbólico tenemos algunas veces la sorpresa de descubrir un conflicto raro de origen imaginario, incluso virtual, como el siguiente. Un hombre debe presentar su futura esposa a sus padres y se imagina ya ante una reacción de su padre a quien no parece encantar la relación. Dentro de su funcionamiento imaginativo, su cerebro biológico se anticipa el conflicto y el estrés generado por esta imagen de discusión eventual es idéntica a una disputa auténtica y su estesograma presenta las mismas características sobrepasando los umbrales de tolerancia. Vocabulario, expresiones populares, profesiones específicas y afinidades conflictivas. A título puramente indicativo, veamos aquí en desorden algunas expresiones populares y un vocabulario corrientemente empleado por personas con afecciones bronquiales. Me pone enfermo, me quita el aire, le voy a hinchar, está hinchando. Es irrespirable, cambiar de aires. Quedarse sin aire. Y los dos últimos muy significativos. Me gustaría tomar aliento, me quedé helado. Las profesiones del bronquítico, su afinidad conflictiva. Les parecerá a algunos que ese es un curioso párrafo, pero estoy seguro de que un buen número de bronquíticos, bronquitis crónica y asma en particular, se reconocerán aquí por la simple razón siguiente. Están permanentemente nadando en una atmósfera de amenaza en el territorio aéreo, de pelea en su vida diaria y algunas veces en su vida profesional por igual. La afinidad conflictiva representa un punto teórico importante dentro de la psicosomática clínica. Describe un mecanismo psíquico centrado alrededor de cierta atracción hacia su estructura básica, hecha aquí de peleas. Así, en el transcurso del ejercicio de su profesión en casa, vuelven a verse nuevamente enfrentados a sus demonios habituales. En otras palabras, buscan inconscientemente estas mismas situaciones conflictivas y a menudo despotrican por el hecho de encontrarse metidos en ellas. Podemos considerar esta afinidad de dos maneras totalmente opuestas. Las represento así a todos los bronquíticos, amigos y pacientes. La primera invoca culpar a la mala suerte por encontrarse otra vez en un ambiente insalubre donde hay que dar voces para hacerse respetar. La segunda, más evolutiva y ganadora, consiste en decirse lo siguiente. Tengo dentro de mí una estructura de funcionamiento donde me siento obligado a utilizar la fuerza y la voz para hacerme respetar en mi entorno. Esta manera de reaccionar me permite igualmente imponerme, pero posee algunos inconvenientes y consecuencias, sobre todo de tipo médico. ¿No sería más juicioso tomar algunas distancias cada vez antes de pelearme con alguien para así no agravar mi propio caso? Tal y como lo veremos en el capítulo dedicado a la bronquitis crónica, la temática de la jarra psicosomática y el APA permite en cierta medida atenuar de forma importante los signos clínicos. ¿Dónde nos encontramos estos personajes vocíngleros? No pretendo establecer un listado de todas las posibilidades, pero prefiero relatar mi experiencia clínica. Notaremos de paso que todas las profesiones son bastante masculinas en el sentido amplio, y eso no significa que estén reservados únicamente al género masculino. En efecto, existen mujeres de carácter bastante masculino, pues lo hemos podido ver, la mujer se masculiniza cada vez más. Las profesiones de mando y de dirección en la Fuerza Armada, en los recursos humanos, directores de empresa, ejecutivos políticos. Las profesiones donde el territorio toma un lugar importante, la política, la agricultura, la diplomacia. Las profesiones especializadas en la gestión de peleas, magistratura, justicia, abogacía, sindicalismo, etc. No me dejaré tomar el pelo y voy a demandarlos. Esta asmática acababa de citar su enésimo patrón en el tribunal a la vez que desarrollaba una crisis respiratoria. Otros, un vendedor en un mercadillo donde el mínimo centímetro de diferencia podía montar su tenderete para territorio, puede provocar discusiones increíbles.
Pasemos ahora a un estado anímico particularmente activo en ciertas patologías bronquiales como la gripe y la bronquitis. La noción de ritmo de vida. El ritmo de vida. En efecto, el ritmo de vida está estrechamente asociado al aliento. Así, en el descanso no necesitamos tener mucho aire para funcionar. En cambio, durante un esfuerzo y sobre todo si es físico, nuestra fisiología en general impone al sistema respiratorio acentuar su ritmo con el fin de oxigenar el organismo en general y el cerebro y la musculatura en particular. De aquí la interdependencia de los sistemas respiratorio y cardiovascular. De una parte tenemos necesidad de mucho más oxígeno en relación con la trama alveolar y para ello la trama bronquial interviene en el sentido de un aumento en la aportación de aire. Hasta ahora estamos en la realidad, pero ya saben que las tramas alveolar y bronquial adoran lo simbólico. Así que cuando el ritmo de nuestra vida se cree demasiado rápido o imposible de controlar, lo que ilustran expresiones tales como nos piden demasiado o no puedo enfrentarme a, predomina un estado anímico que surge inesperadamente, la necesidad de retomar aliento en el sentido de descansar. Y para retomar el aliento, por poco que sea, buscar un segundo aliento o bien no quedarse sin él, nada mejor que una disminución del ritmo respiratorio con la ayuda de una buena y vieja patología. Cada uno de nosotros sabe exactamente en lo más profundo de sí mismo lo que le hace falta para sentirse cómodo en su piel. Y la gestión del tiempo propio ocupa un espacio bastante importante en sus preocupaciones. Esta reflexión muy conocida por todos ilustra perfectamente este comentario. Me gustaría mucho, pero con todo lo que tengo que hacer no tengo tiempo. Desafortunadamente, muchos ciudadanos no pueden encontrarlo con regularidad durante el transcurso del año y es del todo normal que ese sentimiento se desarrolle particularmente en fin de año o durante la época de vacaciones. Veamos ahora algunas situaciones de la vida diaria donde este ritmo se encuentra demasiado acelerado para nuestro gusto consciente y sobre todo para nuestra capacidad de gestión. El espacio vital real refiere al volumen de aire atribuido a cada uno. Les remito, por lo tanto, al párrafo sobre la sensación de falta de real de oxígeno incluido en la trama alveolar, donde se trata de casas con una superficie mínima, por lo tanto el volumen de aire es irrespirable. Además, los dos puntos siguientes acentúan todavía más este primer elemento de la comprensión, la presión familiar. Toma varios aspectos diferentes centrados alrededor de la palabra entendimiento, bajo todos sus significados ilustrados por estos cuantos sinónimos: entendimiento, bienaventuranza, amor, concordancia de ideas, indulgencia, bondad, clemencia, comprensión, dulzura, acuerdo, unión, concordia, conjunto, etc. Concierne a los dos padres, un padre con los hijos o a uno de ellos, la familia con el vecindario, esta familia con las dos otras familias de los padres, los clanes, lado materno y paterno, entre otros. La presión social y económica, aún con un espacio vital reducido, la vida podría ser agradable si cada uno fuese feliz de vivir en un ambiente cordial y cómodo gracias a unos ingresos decentes. Aquí también no es siempre así para una gran mayoría, y con razón. Si el dinero no se antepone oficialmente a todo, contribuye de forma muy clara a la felicidad de los hogares. Dentro de este contexto de presión social y económica, anotaremos una noción general de impotencia, donde la sensación de estar soportando la situación está más presente que la acción que permitiría una descarga salvadora. Me veo obligado a cargar con los horarios, mi patrón y los transportes en común donde estamos apilados como sardinas durante 2 horas al día. Me decía aún sin aliento crónico. Candidato a la gripe 2 veces al año. Pueden entender que esta persona necesitará tomar aliento de vez en cuando le era imposible pedir una baja sin remunerar a un aumento para poder así evadirse con su familia y tomar aire comprando unos billetes de avión, su gripe era la bienvenida cada vez que se presentaba. Resumen, que la persona se encuentre en una falta real o simbólica de espacio vital,
que se vea dominada por las presiones familiares o socioeconómicas sin poder de forma efectiva encontrar el tiempo de tomar aliento, de descansar o de encontrarse con ella misma. Consideramos todas estas agresiones como tanto pequeños polvos o impurezas presentes en la atmósfera inspirada cada día y atrapadas en la mucosidad bronquial. Para algunas personas será verdaderos cuerpos extraños o más o menos importantes impidiendo el paso del aire en las vías aéreas. De todas formas, la fisiología no autoriza en absoluto este atasco mucho rato. Y como la persona no puede expulsar y eliminarlos por voluntad propia, su biología toma el relevo actuando sobre los tejidos afectados con la aparición al cabo de cierto tiempo de los primeros síntomas respiratorios y sobre todo de la tos. Este resumen, este último párrafo nos hace recordar cuál es el sentido de cada uno de los síntomas que presentamos. Cada una de nuestras enfermedades nos vienen a decir que nosotros en nuestra conciencia no hemos sido capaces de gestionar cosas que nos incomodan, que nos molestan, ¿sí? Sentir que no tenemos tiempo para nada, para nosotros mismos, para descansar un poco, cuando algo nos molesta y no lo podemos expresar, o vivir todo el tiempo en conflicto, son cosas que hacemos de forma automática, inconsciente, sin darnos cuenta, pero que eventualmente nos acarrean estos síntomas, pero no para perjudicarnos, sino más bien para avisarnos que nos estamos pasando de la raya, ¿sí? Que estamos permitiendo cosas que internamente nos molestan, no estamos poniendo límites en nuestro territorio. Hemos visto a lo largo de este video que todo lo que tenga que ver con los bronquios, con la tráquea, está relacionado al territorio, ¿sí? Esta noción de que el territorio es importante y el nosotros no poder gestionar nuestro territorio, no poder poner límites, ¿sí? No poderle poner un paro a esa persona, a ese comportamiento, a ese trabajo que no nos gusta, lo que sea. Y simplemente decirlo, tengo que aguantarlo, tengo que soportar. Llega un momento en que nuestra psique, todo nuestro aparato psíquico no puede más con tanta presión, con tanto estrés, con tanto disgusto. Vivir la vida de esa manera no es vida realmente. Y tenemos los órganos que gestionan esas emociones, que son los bronquios y la tráquea. Y por eso enfermedades tan comunes como la tos, aquí pudimos ver que tiene que ver con todo esto. La invitación sería de ahora en adelante, cada vez que presentes un síntoma como la tos, un episodio de tos, o que de hecho seas una persona propensa a padecer varios episodios de tos durante el año, te evalúes en cada uno de estos casos cuál corresponde a tu situación particular. Y ya una vez tomando conciencia de que si son las reuniones familiares, de que si es algún compañero del trabajo, que si es que sentís que no tenés tiempo personal, que si es que en tu espacio sentís que no tenés un espacio para ti mismo, ¿sí? Hay diferentes ejemplos, diferentes situaciones con las que te puedes ver identificado, y cuando lo identifiques, ese es el primer paso, el primer y tan importante paso que no nos damos tiempo de tomar, ¿sí? No nos damos el tiempo y el espacio para escuchar a nuestros síntomas y lo que nos vienen a decir. Para ir concluyendo con los estados anímicos que están relacionados con los bronquios, ¿cómo se programan todas estas situaciones? En la mayoría de los casos, todos estos estados anímicos han podido ser resentidos por la persona afectada por medio de una patología bronquial, y el análisis de su historial desde la infancia puede poner de relieve algunos diagnósticos contemporáneos precisos. Tampoco podemos descartar una memoria bronquial, bien transgeneracional, bien perteneciente al proyecto sentido.
Así tendremos la sorpresa de volver a encontrar estos mismos estados anímicos ocupando un buen lugar en el libro familiar escrito a lo largo de varias generaciones. Este elemento teórico y de diagnóstico ha ayudado a más de una persona en tomar el camino de la mejoría y la curación. Sí, recordando también que esta teoría que estoy compartiendo contigo en este video son herramientas, son una más de muchas herramientas que puedes utilizar para buscar la mejoría de tus síntomas, para vivir una vida más plena, libre de enfermedades. Sí, aunque las enfermedades tienen un sentido, una razón, no es agradable vivir enfermo. Y a veces los tratamientos que estamos acostumbrados a tomar no son suficientes, no terminan de aliviarnos. Es más, nos apropiamos de las enfermedades muchas veces y decimos, yo soy asmático, yo padezco de los bronquios como si fuera parte de tu persona y no, eso no es correcto, eso no debe ser así. Uno no debe de apropiarse de las enfermedades. Las enfermedades son mensajeros particulares para ti, pero no es lo correcto vivir perennemente con una enfermedad o con un síntoma. Siempre hay una forma de salir adelante y por eso la propuesta de la descodificación biológica y de toda esta información, todas estas pistas con las que yo considero que es fácil identificarse. Veíamos que las enfermedades de bronquios son normalmente o estaban normalmente asociadas al hombre, o sea, el hombre era el que normalmente padecía de los bronquios. ¿Por qué? Porque el hombre es muy territorial. Biológicamente es así, el hombre dispone de un territorio para su grupo familiar. Sí, la mujer ya se encarga de administrarlo y todo, pero es históricamente el hombre el que ha tenido que salir y disputar y luchar por formar su territorio, ¿sí? Por acoger y por darle este espacio a su familia. Pero con el cambio social, económico, político incluso, el papel de la mujer está cambiando y se le está exigiendo que además de cumplir sus funciones dentro de la familia, su función materna, su función de gestionar la familia al interior del hogar, tenga que salir a traer dinero también, porque ya el dinero no es suficiente. Entonces estás poniendo a la mujer en situaciones en las que normalmente no tenía por qué estar lidiando, ¿sí? Por decirlo de cierta manera. Y hay mujeres, esto que quede claro, no tiene que ver con el sexo en sí, el género en sí, sino lo que significa el masculino y el femenino. Y una mujer que está más del lado del masculino, entonces es la mujer que va a tender a tener problemas más de bronquios, ¿sí? Porque se va a convertir en una mujer más territorial, lo que naturalmente no es. La mujer no es territorial. La mujer en su estado femenino no es territorial. ¿Sí? Eso es una característica que corresponde a lo masculino. Ok, con esto me despido. Los invito a que me acompañen en el próximo video, siempre en esta serie de videos de enfermedades del aparato respiratorio, en el que vamos a estar revisando los conflictos biológicos en la laringe. Gracias por ver este video. Adiós.